Es que el gobierno de Vizcarra se ha caracterizado por tener un gran aparato publicitario, un gran aparato mediático y por haber tenido mucha propaganda en favor de este interés que finalmente se cumplió, el de cerrar el Congreso. Veamos un informe de Combater que habla de la propaganda de Joseph Goebbels, que fue el primer ministro de propaganda nazi, y haciendo comparaciones con respecto a lo que hacía Vizcarra por esa época. Considerado un maestro de la manipulación, Joseph Goebbels no solo fue el ministro de propaganda de Adolf Hitler, sino también el padre de la propaganda nazi. Se le atribuye ser el artífice del ascenso al poder de Hitler y el creador de la estrategia que logró convencer a todo un país de que solo había un enemigo y que había que aniquilarlo, cueste lo que cueste. Usando los medios de comunicación, Goebbels dejó una estrategia que políticos han aplicado y aplican, sus 11 principios de propaganda. ¿Podemos ver cada uno de esos principios en nuestro país? ¿Los han acomodado a nuestra realidad? Pues los hechos nos hacen pensar que sí. El primer principio de Goebbels es la simplificación del enemigo único. Consiste en individualizar al enemigo, hacer creer que el rival es uno solo y debe ser eliminado. ¿Podríamos tomar al Congreso como ese enemigo único? Pues sí. ¿Acaso por donde va el presidente Vizcarra no le piden a gritos el cierre del Congreso? El segundo principio es el método de contagio, que consiste en hacer que todos los enemigos se conviertan en la mente del colectivo en uno solo. Se hizo con el Congreso al culparlos de casi todos los males del país, pero sobre todo la crítica se concentró en los fujimoristas y los apristas, naciendo la famosa y supuesta malévola alianza, el fujiaprismo, para algunos el cáncer del Perú. El tercer punto es el principio de transposición, que no es otra cosa que culpar al enemigo de tus propios errores. Es decir, si no puedes negar las malas noticias, inventa otras que las distraigan. ¿Acaso no ocurrió eso durante los conflictos sociales en Las Bambas, Tía María o Quellaveco? Para el presidente, por ejemplo, su audio con el gobernador de Arequipa era solo una maniobra de distracción para tirarse abajo sus reformas. Aquí había un intento de intimidación, poder sacar partes que suman, ¿cuánto? ¿5 o 6 minutos? O sea, había una intención de decir, miren, no hagan nada al respecto porque podemos tergiversar. Y a nosotros, por favor, nadie nos intimida. La exageración es el cuarto principio. Se trata de convertir cualquier noticia, sea mínima o grave, en una amenaza. El caso Cuellos Blancos es un ejemplo. Es cierto que en varios audios mostraban a jueces pactando sentencias. Fue grave y se investiga. Pero ¿no se usó luego esos audios políticamente contra otras personas solo por conversar con personajes cuestionados? Hasta hoy, por ese caso, solo hay una condena, que no fue prisión efectiva. Quinto principio, el de la vulgarización. La idea es que el mensaje que quieres dar sea fácil de entender. A mayor sea la masa, más simple tu mensaje. Así, esto significa distorsionar la realidad o camuflar en el discurso fácil otros intereses. Un ejemplo fue el referéndum. 4 preguntas que pocos entendían, pero que la mayoría resumía así. El Perú ha necesitado de hace muchos años una reforma, todos lo sabemos, de un élite, como se dice, envergadura como es la gran nación peruana. El principio de orquestación es el sexto. Esta se resume en una sola frase. Si una mentira se repite suficientemente, acaba por convertirse en verdad. ¿Qué es lo que más repite el presidente? Entre sus discursos favoritos han estado las reformas políticas, de justicia, el referéndum y recientemente el adelanto de elecciones. Las 3 primeras ya ocurrieron. ¿Han solucionado algo o solo fueron mentiras muchas veces repetidas? ¿Por qué alguien se opone? ¿Por qué le tienen miedo al pueblo? ¿Por qué? El pueblo
es quien nos da el mandato. El séptimo principio de Goebbels es el de la renovación. Es adelantarse a la jugada del enemigo. Emitir constantemente información y argumentos a un ritmo tal que cuando el adversario quiera responder, ya el público está interesado en otra cosa. Pasó con el exfiscal Pedro Chávarri. 1.800 portadas en los principales diarios, 5 acusaciones constitucionales en el Congreso y denuncias penales que se han reducido a una sola investigación a la fecha. Una metralleta de ataques que hasta ahora ha funcionado. Hay cuestionamientos y por eso pedimos también que haya el paso al costado del fiscal Chávarri. El número 8 de los principios es el de la verosimilitud. Construir argumentos a partir de fuentes diversas. Crear una imagen distorsionada del enemigo que parezca verdad. Algunos ponen de ejemplo las acusaciones contra congresistas fujimoristas por presuntamente obstruir a la justicia en los allanamientos a locales de campaña de Fuerza Popular. Al final, la misma fiscal de la Nación, Zoraida Ábalos, archivó la semana pasada la investigación. Principio 9 es la silenciación. Esto es disimular con ayuda de los medios de comunicación cualquier noticia que favorezca a tu enemigo. Ahí entra a tallar las famosas cortinas de humo. Los políticos involucrados en casos de corrupción, caso Alejandro Toledo, Pedro Pablo Kuczynski, Susana Villarán y otros, que solo fueron portada de un día y que después la prensa se olvidó de ellos, volviendo a centrarse en los únicos enemigos de la nación y siendo parlantes de la posición oficial del gobierno. Hace poco, un viejo periodista los puso al descubierto. Tiene la prensa comiendo de su mano, porque yo nunca he visto tantos periodistas ayayeron al presidente de la República. O sea, la cantidad de guaripoleras que le han salido a Vizcarra es impresionante. Él podría hacer el curso de Wong con todos sus periodistas que tiene ahora. El principio 10 es el de transfusión. Si la opinión pública ha estado acostumbrada durante años a responder a un determinado estímulo y se lo repite, se comportará de la misma forma que antes. Y vaya que se ha logrado. Los hechos han ayudado, pero la estrategia también. Para el 99.9% de peruanos, todos los políticos roban. Todos los congresistas no trabajan. Todos los jueces coimean para hacer justicia. O todos los que quieren llegar al poder son para servirse. El último principio de Goebbels es el de unanimidad. O sea, convencer a un grupo mayoritario de que su pensamiento es el correcto por el simple hecho de ser de la mayoría. Ahí no hay ejemplo más claro que el poder que pueden ejercer las encuestas, ya sea sobre la simpatía o antipatía que tiene cierto personaje o el grado de aceptación de sus decisiones, así este sea el cierre del Congreso o un adelanto de elecciones. Los gobiernos han usado estos principios a lo largo de la historia. En nuestro caso, los hechos nos dicen que más de uno coincide con nuestra realidad. ¿Tendrá nuestro presidente su Goebbels en Palacio de Gobierno? Y uno, para referirse a temas nacionales o de gobierno, se tiene que simplemente simplificar el asunto viendo la historia. En la historia siempre hay ejemplos de las cosas que subsiguientemente suceden en los gobiernos. Y yo creo que este es un claro ejemplo, gracias a este informe de Jailo Obserna de Combaters, de que así se ha manejado el gobierno de Martín Vizcarra. Finalmente logró su cometido sobre el Congreso y ahora está como loco firmando decretos de urgencia. Vamos a ver qué pasa con este nuevo Congreso que se elegirá entre gallos y medianoche, a duras penas, el 26 de enero.